Video número 6 de la unidad número 6 para octavo grado, tomando como referencia el libro de Esmate. En esta oportunidad damos inicio a la semana número 5, la cual está comprendida entre el 29 de junio al 3 de julio. Acá tenemos la calendarización de la etapa número 3. En este caso cubriremos 5 clases, las cuales están comprendidas entre la página 119 y la página 123. Y el primer tema es el 1.4, triángulos equiláteros, y esto se encuentra en la página 119. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: demuestra que los ángulos del triángulo ABC son de igual medida y que cada uno mide 60 grados. Y acá tenemos en esta parte derecha una información adicional que dice: un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Para poder resolver este ejercicio trazamos primeramente el triángulo, asignamos sus vértices y también podemos identificar que en cada lado hay una línea. Esto está haciendo referencia a que cada lado es igual. También recordar que en un triángulo equilátero sus ángulos internos todos son iguales. Ahora pasamos a la demostración. Identificamos primeramente que el ángulo B y el ángulo C son iguales. Acá la información nos dice que el ángulo ABC, que hace referencia a esto que está de color azul, es igual al ángulo BCA, que hace referencia a esta parte que está de color verde, ya que el lado AB, que está de color morado, es igual al lado AC, que está de color verde. Entonces podemos concluir que estos dos ángulos son iguales. Pasamos a la siguiente comprobación. En este caso nos dice que el ángulo BCA, identificamos nuevamente el ángulo BCA que está de color verde acá, es igual al ángulo CAB que está identificado aquí de color amarillo. Entonces también podemos concluir que estos dos ángulos son iguales o que tienen la misma medida. También podemos comprobar que tanto el ángulo ABC, que está identificado acá de color azul, es igual al ángulo BCA, que está identificado de color verde, que también es igual al ángulo CAB, que está identificado acá de color amarillo. Ahora solo nos queda comprobar si cada ángulo mide 60 grados como lo dice el ejercicio. Para eso procedemos a utilizar una fórmula. En este caso no sabemos cuál es la medida de cada ángulo, pero sí sabemos que hay 3 ángulos. Por tanto escribimos 3 por X y esto va a ser igual a 180 grados, ya que debemos de recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora pasamos a resolver esta ecuación como una ecuación lineal. Acá identificamos que del lado izquierdo está el 3 multiplicando a la variable X y del lado derecho está el 180. Entonces lo primero que debo de hacer para resolver una ecuación es despejar la X. Y despejar la X es dejar sola la incógnita al lado izquierdo y todos los valores independientes al lado derecho, cambiando de operación. En este caso el 3 está multiplicando a la X. Si yo quiero pasarlo al otro lado de la igualdad, debe de pasar a dividir. Entonces al hacer ese procedimiento me queda de la siguiente manera: X es igual a 180 grados dividido entre 3. Y acá identificamos que hay una división exacta que nos da como resultado 60. Entonces de esta manera hemos podido calcular que cada uno de los ángulos del triángulo equilátero mide 60 grados y también podemos visualizar que todos sus lados son iguales. Y también aquí agregamos la medida que corresponde a cada uno de sus ángulos. El ángulo A 60 grados, el ángulo B 60 grados y el ángulo C 60 grados y que sumados todos juntos hacen 180 grados. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Sea el triángulo ABC equilátero. Acá tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo más grande. Además, acá nos da unas condiciones que las vamos a identificar de colores. Nos dice que BE, que está de color rojo, es igual a CF, que está de color amarillo, que también es igual a AD, que está de color morado. Y acá nos dice: demuestra que el triángulo DEF, que está acá internamente, es equilátero. Entonces aquí podemos visualizar que tenemos el triángulo equilátero ABC y nos pide que comprobemos que el triángulo que está interno también es equilátero. Entonces ahora pasamos a la comprobación. Primeramente identificamos que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Eso indica que todos sus lados son iguales. Haciendo referencia a sus lados, en el caso del lado AB, que nos dice acá en este enunciado, es igual al lado BC, que está de color café acá. Y de igual manera, este lado BC es igual al lado CA. Entonces, de esa manera podemos comprobar
que este es un triángulo equilátero, ya que todos sus lados son iguales. De la misma manera también podemos comprobar que aunque sus segmentos estén cortados o divididos, al final sus lados siguen siendo iguales. En este caso, si yo sumo AD, que corresponde a esta parte que está de color negra, con DB, que es esta parte que aparece de color verde, todo este lado va a ser igual a BE, que es esta parte de acá de color rojo, sumado con esta otra parte de color verde. Esto está indicando que toda esta parte o todo este lado es igual a este otro. Por consiguiente, este segmento CF, que está identificado de color negro, al sumarlo con esta otra parte del segmento FA, también es igual a los otros lados. Entonces, de esta manera también hemos podido comprobar que este es un triángulo equilátero. Entonces, también por hipótesis podemos concluir que tanto esta parte que ha quedado de color negro, en este caso es el lado BD, es igual al lado EC, y de la misma forma es igual al lado FA, que son los lados que nos han quedado aquí libres de color verde. Entonces, por hipótesis, nosotros podemos concluir que si nosotros juntáramos estas partes o estos tres lados, se nos construye un triángulo equilátero. Ahora, para poder identificar lo siguiente, cambiamos de imagen y marcamos aquí o identificamos a los triángulos de diferentes colores. El triángulo ADF, que está identificado de color rojo, podemos decir que es congruente al triángulo BED, que está acá identificado de color verde. Y también podemos decir que este triángulo es congruente con este otro triángulo que está de color morado, que es el triángulo CFE. ¿Y cuál es el criterio de congruencia? Lado, ángulo, lado. Entonces, de esta manera también podemos concluir que el triángulo DFE, que es el triángulo interno que está aquí, es un triángulo equilátero, ya que todos sus lados son iguales. Y es de esta manera como nosotros vamos a hacer estas comparaciones de triángulos equiláteros. Ahora pasamos al siguiente tema, y es el 1.5, teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros, y esto está en la página 120. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Y acá tenemos una información adicional en esta parte derecha. Este resultado se le suele enunciar como: a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Para poder resolver este ejercicio, primeramente trazamos el triángulo isósceles con los vértices ABC, recordando que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un tercer lado diferente. Ahora, para poder comprobar el teorema, lo primero que yo debo de hacer es trazar una bisectriz que parta exactamente en dos al ángulo A y que caiga exactamente en la mitad del segmento BC. Y a este nuevo punto le llamamos D. Por tanto, este nuevo segmento o esta bisectriz es AD. Ahora pasamos a hacer las comprobaciones. Tenemos primeramente que este ángulo B es igual a este ángulo C por hipótesis de triángulos isósceles. También podemos identificar que estos otros dos ángulos que se crearon a partir de trazar la bisectriz son iguales, ya que la bisectriz es la que parte en dos exactamente a un ángulo, y en este caso partió en dos al ángulo A. Por tanto, por construcción, estos dos ángulos son iguales. También debemos de recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da como resultado 180 grados. Entonces, al sumar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, nos va a dar como resultado 180 grados. Ahora también, para poder identificar el criterio de congruencia, acá identificamos a este triángulo de color azul y a este otro triángulo de color verde y la bisectriz o el lado común de color rojo. Aquí también podemos comprobar entonces que el triángulo ABD, que está de color azul, es congruente con el triángulo ACD, que está de color verde por criterio ángulo, lado, ángulo. Y también identificamos que AD es el lado que comparten o el lado común de estos dos triángulos. Entonces también podemos identificar el ángulo que tenemos acá, que es el ángulo BDA, es igual al ángulo CDA que tenemos acá de este lado. Si nosotros sumamos el valor de estos dos ángulos, nos va a dar 180, ya que acá tenemos un ángulo recto que mide 90 grados. Y por tanto también podemos concluir que AB, que es este lado, es igual a AC por congruencia. Entonces podemos identificar que estos dos lados son iguales y son congruentes. Acá vamos a pasar a hacer una comprobación animada del teorema anterior,
Acá podemos ver que si dos ángulos son iguales, en este caso tenemos el ángulo B y el ángulo C, al unirse exactamente los dos lados que quedan opuestos van a tener la misma medida. Entonces nuevamente identificamos que B y C tienen la misma medida en sus ángulos y al unirlos o al juntarlos exactamente este lado AB es igual al lado AC. Y podemos decir que a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Aquí tenemos los dos ángulos de igual medida y se oponen dos lados de igual longitud, siendo esos lados AB y el lado AC. Ahora pasamos a lo siguiente. El 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema, y esto está en la página 121. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Acá tenemos el primer punto. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y acá el segundo punto nos dice: si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Pasamos a resolver el primer punto, analizando el primer teorema. Y el enunciado del teorema dice de la siguiente manera: si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Acá tenemos una hipótesis o una condición cierta que debemos de comprobar y dice: el triángulo es isósceles, tiene dos lados de igual longitud. Trazamos aquí el triángulo isósceles, asignamos los vértices A, B, C y en efecto identificamos que tiene dos lados iguales. Y esos dos lados iguales son el lado AB, que es igual al lado AC. Y estas dos líneas hacen referencia a que estos dos lados son iguales. Y acá tenemos una condición a demostrar. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y esto lo vimos en la clase 2. Entonces, nuevamente acá trazamos lo que es el triángulo isósceles. Identificamos, como lo hicimos en esta parte izquierda, que tiene dos lados iguales, que son opuestos. Y también podemos determinar que tanto el ángulo B es igual al ángulo C. Y eso lo pudimos comprobar en la clase anterior, que cuando teníamos dos ángulos iguales, cuando estos se unen o se juntan, dan paso a dos lados opuestos iguales, que en este caso es el lado AB y el lado AC. Ahora pasamos a comprobar el siguiente punto, que dice: si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Ahora vamos a hacer lo contrario y leemos lo que dice el teorema 2. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Acá tenemos la condición cierta que nos dice: el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Trazamos nuevamente el triángulo isósceles y acá identificamos que tanto el ángulo B como el ángulo C son iguales. Y acá nuevamente identificamos que el ángulo B es igual al ángulo C. Ahora pasamos a la conclusión, o lo que debemos de demostrar. El triángulo es isósceles si tiene dos lados iguales. Entonces, esto lo demostramos en la clase anterior. Acá tenemos dos ángulos que son iguales y que si se unen, acá tenemos el ángulo B que es igual al ángulo C, pero que si los unimos, al final dan paso a dos lados que son iguales. Y esos dos lados iguales en este caso es el lado AB y el lado AC. Entonces podemos concluir lo siguiente: el primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo, y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. Y acá tenemos otra información importante que dice: el teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el 1.7, primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos, y esto está en la página 122. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: demuestra que si los triángulos rectángulos ABC y A', B' y C' se cumple que el ángulo A que tenemos acá es igual al ángulo A' y también el ángulo B es igual al ángulo B', y si también el ángulo C es igual al ángulo C', y también poder comprobar si el ángulo B' y el ángulo B
miden 90 grados y si estos triángulos son congruentes. Acá en esta parte derecha tenemos una información adicional que nos pide que recordemos que los lados de un triángulo rectángulo tienen los siguientes nombres. En este caso, a esta parte se le llama cateto, a esta otra parte de acá también se le llama cateto. En algún momento, para efectos de cálculos, le vamos a llamar cateto A y cateto B, y a este otro lado un poco más largo se le llama hipotenusa y en algún momento le llamamos lado C. Ahora pasamos a comprobar. Los triángulos tienen tres ángulos de igual medida porque son rectángulos. Entonces acá tanto los ángulos del triángulo ABC y los ángulos del lado A', B' y C' tienen la misma medida. Entonces, para poder comprobar, hacemos el siguiente trazo. Acá es como si unimos los dos triángulos y en efecto forman un rectángulo perfecto. Por eso son llamados triángulos rectángulos. Entonces pasamos a lo siguiente. Entonces acá podemos comprobar que en este caso el ángulo A es igual al ángulo A'. Por tanto, podemos decir que el triángulo ABC, que es este que está identificado de color verde, es congruente con el triángulo A' que tenemos acá, A', B' y C' por criterio de ángulo, lado, ángulo, y también al ser triángulos rectángulos. Entonces, de esta manera hemos podido comprobar que en estos dos triángulos rectángulos la medida de los ángulos es la misma y que también son triángulos congruentes. Ahora pasamos a lo siguiente. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos, y esto está en la página 123. Y acá nuevamente tenemos dos triángulos rectángulos y acá nos pide que demostremos si AC es igual a DF y también si AB es igual a DE y si el ángulo C, en este caso tenemos acá, y el ángulo F miden 90 grados y aparte también si son triángulos congruentes. Para poder comprobar hacemos lo siguiente. Acá hemos unido los dos triángulos, el triángulo ABC con el triángulo DEF. Entonces, haciendo coincidir los lados, en este caso el lado AC con el lado DF. Este es el lado que comparten los dos triángulos. Entonces podemos identificar que tanto los puntos B, C, E hacen una línea recta o están alineados y estos forman un ángulo llano, ya que acá tenemos 90 grados por este lado izquierdo y de este otro lado derecho también tenemos 90 grados. Y al sumar 90 más 90 nos da 180 grados, que hace referencia a un ángulo llano. También podemos decir que el triángulo acá completito ABE es un triángulo isósceles, ya que acá tiene sus dos lados iguales y un tercero que es diferente. Luego también podemos concluir que el ángulo B que tenemos acá y el ángulo E también son iguales, ya que es un triángulo isósceles. Y debemos de recordar que en un triángulo isósceles hay dos ángulos que son iguales y que si estos se juntan dan paso a dos lados opuestos que también son iguales, que en este caso es el lado A y el lado B y el lado D y el lado E. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC, que es este que está del lado izquierdo, es congruente con el triángulo DEF que está de este lado derecho. Aparte de eso, también podemos mencionar que tienen un cateto e hipotenusa de la misma medida. Y acá identificamos el cateto que es compartido, por tanto es de la misma medida. Aparte de eso, también la hipotenusa, que en el triángulo del lado izquierdo es el lado AB, es igual a la hipotenusa del triángulo de la derecha, que es el lado DE. Y es de esta manera como hemos podido comprobar el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Acá tenemos la siguiente información. Criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. La número 1 es la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Acá tenemos identificada la hipotenusa en los dos triángulos y si uno de estos dos ángulos tiene igual medida, entonces se puede decir que son ángulos congruentes, ya que el otro ángulo también tendría la misma medida y también el ángulo recto que siempre mediría 90 grados. Y como número 2, la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Tenemos aquí la hipotenusa si es de igual medida a este otro triángulo y también si este cateto, que en este caso es el lado AB, es igual a este lado también de E, podemos decir que son triángulos congruentes. Ahora pasamos a la tarea que se encuentra
en el libro de ejercicios entre la página 124 a la página 127. De esta manera hemos terminado las clases que corresponden a la semana número 5. Nos vemos al siguiente video. Hasta entonces.